Título primero. Responsabilidad penal. Capítulo primero. Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, reformado, 13 de enero de 1984, artículo 7o, delito es el acto de omisión que sancionan las leyes penales. Adicionado, 10 de enero de 1994, en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es N. D. En relación con la entrada en vigor de la presente fracción, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformada, 17 de junio de 2016, y, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal. Y, permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y, reformada, 13 de mayo de 1996, y, continuado, cuando con unidad del propósito delictivo, pluralidad del conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. Reformado, 10 de enero de 1994, artículo 8, las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Reformado, 10 de enero de 1994 F. TE, 1 de febrero de 1994, artículo 9o, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Artículo 10. La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley. Artículo 11. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquiera clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objetos las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad pública. N. D. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Adicionado, 17 de junio de 2016, artículo 11 bis, para los efectos de lo previsto en el título 10, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. A. De los previstos en el presente Código. Y terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional, previsto en los artículos 148 bis al 148 quater. Y uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 bis. Y contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero. Inf. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201. B. Tráfico de influencia previsto en el artículo 221. B. Cohecho, previsto en los artículos 222, fracción segundo, y 222 bis. B. Falsificación y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237. B. Contra el consumo y riqueza nacionales, prevista en el artículo 254. X. Tráfico de menores o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 ter. X. Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 ter. Xi. Robo de vehículos, previsto en el artículo 376 bis y posesión, comercio, tráfico de vehículos robados y demás comportamientos previstos en el artículo 377. Xi. Fraude, previsto en el artículo 388. Xi. Encubrimiento, previsto en el artículo 400. Xif.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, xb. Contra el ambiente, previsto en los artículos 414, 415, 416, 418, 419 y 420, SB. En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 bis, b. de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos. Y acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y tráfico de personas, previsto en el artículo 159, de la Ley de Migración. Y tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis, de la Ley General de Salud. INF. Trata de personas, previsto en los artículos 10 al 38 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. B. Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. B. De la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11 y 15. B. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación. B. Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación. X. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223. X. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111, 111 bis, 112, 112 bis, 112 ter, 112 quater, 112 quintus, 113 bis y 113 bis 3. XI. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los previstos en los artículos 432, 433 y 434. XI. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101. XI. De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los artículos 373. 374, 375, 376, 381, 382, 383 y 385. XIF. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103, 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de 350.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 105, 106 y 107 bis 1, XB. De la Ley de Fondos de Inversión, los previstos en los artículos 88 y 90, SB. De la Ley de Uniones de Crédito, los previstos en los artículos 121, 122, 125, 126 y 128, SBI. De la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, los previstos en los artículos 110, 111, 112, 114 y 116, SBI. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, los previstos en los artículos 136 bis 7, 137, 138, 140 y 142, XIX. De la Ley de Concursos Mercantiles, los previstos en los artículos 117 y 271, XX. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, ESCSI. Los previstos en los artículos 8, 9, 14, 15, 16 y 18 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, y 22. En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable. Para los efectos del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estará los siguientes límites de punibilidad para las consecuencias jurídicas de las personas jurídicas. A. Suspensión de actividades, por un plazo de entre 6 meses a 6 años. B. Clausura de locales y establecimientos, por un plazo de entre 6 meses a 6 años.
C. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, por un plazo de entre 6 meses a 10 años. D. Inhabilitación temporal consistente en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, por un plazo de entre 6 meses a 6 años. E. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores en un plazo de entre 6 meses a 6 años. La intervención judicial podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio. Se determinará exactamente el alcance de la intervención y quién se hará cargo de la misma, así como los plazos en que deberán realizarse los informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención judicial se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Público. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica, así como recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. La legislación aplicable determinará los aspectos relacionados con las funciones del interventor y su retribución respectiva. En todos los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sanciones podrán atenuarse hasta en una cuarta parte, si con anterioridad al hecho que se les imputa, las personas jurídicas contaban con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa, la disminución del daño provocado por el hecho típico. Capítulo segundo. Tentativa, reformado. Primer párrafo, 2. 10 de enero de 1994, artículo 12, existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Reformado, 2. 10 de enero de 1994, para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Reformado N. D. Adicionado, 2. 14 de enero de 1985, si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponde a actos ejecutados o omitidos que constituyan por sí mismos delitos. Capítulo tercero. Personas responsables de los delitos, reformado. Primer párrafo, 2. 10 de enero de 1994, artículo 13, son autores o partícipes del delito. Reformada, 2. 13 de enero de 1984, y, los que acuerden o preparen su realización. Reformada, 2. 13 de enero de 1984, y, los que lo realicen por sí. Reformada, 2. 13 de enero de 1984, y, los que lo realicen conjuntamente. Reformada, 2. 13 de enero de 1984, y, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Reformada, 2. 10 de enero de 1994, b, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo. Reformada, 2. 10 de enero de 1994, b, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Reformada, 2. 13 de enero de 1984, d, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y, reformada, 2. 10 de enero de 1994, d, los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Adicionado, 2. 10 de enero de 1994, los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Adicionado, 2. 10 de enero de 1994, para los sujetos a que se refieren las fracciones sexto, b y v, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este código. Artículo 14. Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Y, que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Y, que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este, o de los medios concertados.
y, que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito, y cuarto, que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito, o que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Reformada su denominación, 10 de enero de 1994, capítulo cuarto Causas de exclusión del delito, reformado, 10 de enero de 1994, artículo 15, el delito se excluye cuando y el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente. Reformada, 18 de mayo de 1999, y se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate, y se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos: a. Que el bien jurídico sea disponible. b. Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Y c. Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio. O bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo. If se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados, y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. O bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión. b. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. b. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro. d. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud del padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible. Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior solo se encuentre considerablemente disminuida, se estará lo dispuesto en el artículo 69 bis de este código. b. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible. a. Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. O b. Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará lo dispuesto por el artículo 66 de este código. X. Atenta a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho. O X. El resultado típico se produce por caso fortuito. N. D. En relación con la entrada en vigor del presente artículo, véase transitorio segundo del decreto que modifica este ordenamiento. Reformado, 17 de junio de 2016, artículo 16, en los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso. Reformado, 10 de enero de 1994, artículo 17, las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento. Reformada su denominación, 13 de enero de 1984, capítulo B concurso de delitos, reformado, 13 de enero de 1984, artículo 18, existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Reformado, 13 de enero de 1984, artículo 19, no hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. Capítulo 6 Reincidencia. Artículo 20, hay reincidencia
siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviniere de un delito que tenga este carácter en este Código Leyes Especiales. Artículo 21. Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual, siempre que las 3 infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de 10 años. Artículo 22. En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en que uno solo de los delitos, o todos, queden en cualquier momento de la tentativa, sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable. Artículo 23. No se aplicarán los artículos anteriores tratándose de delitos políticos y cuando el agente haya sido indultado por ser inocente.